Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. Hoy vamos a viajar a una de las zonas más apartadas de Colombia, La Guajira, una zona inhóspita y al mismo tiempo plena de belleza, donde se ubica la etnia Wayuu. Para hablar de este tema, saludamos aquí en nuestro estudio a Ana Schmidt, doctora en Antropología Social y Etnología y autora del libro publicado por la ediciones L'Harmattan, Sexo y Territorio en Colombia, Mujeres Autóctonas en Lucha, siglo XXI, aún no publicado en español. Ana, bienvenida a esta Escala en París. Muchas gracias. La Guajira es una zona inhóspita, al mismo tiempo rica, ha sido perturbada con el paso de los años por una serie de factores externos. Su investigación se adentra en la estructura social precisamente de la etnia Wayuu, en la estructura, en la dominación que existe entre hombres y mujeres, la relación de dominación que existe en este terreno. ¿Qué le llevó a usted, qué le interesó para investigar precisamente a la etnia Wayuu? Lo que me interesa en el pueblo Wayuu, porque es un pueblo indígena, es que se basa en una estructura matrilineal, lo que significa que las madres transmiten el territorio. Y me pareció, como yo venía de una sociedad muy patrilineal, en cual, o sea, el nombre El patriarcado, claramente. Es más de filiación, ¿no? Que el nombre y el territorio se transmite por las mujeres, por lo de los Wayuu. En una sociedad patrilineal, el nombre, como en Francia, por ejemplo, se transmite por los padres. Para los Wayuu no. El clan uno lo recibe de su madre, pertenece al clan de su madre. Esto es lo que le interesó para estudiar precisamente ese grupo. Sí, sí. Ahora bien, para tratar de entender lo que ha significado la evolución de lo que llevó a la constitución del colectivo Fuerza de Mujeres Wayuu, creo que es necesario hacer referencia a los cambios que hubo en la Constitución colombiana en 1991. ¿Nos puede, de manera resumida, dar algunos elementos que expliquen lo que va a suceder después con ese grupo? Sí, entonces la Constitución del 91 nace de un esfuerzo para lograr la paz, ¿no? En Colombia, porque hay un conflicto armado desde muchos años. Entonces el presidente de la época convoca una asamblea constituyente con muchos sectores de la sociedad civil, con las mujeres y también los indígenas. Y entonces a partir de esa constitución, los pueblos indígenas tienen derechos colectivos, derechos sobre el territorio, tienen su territorio. Y entonces el territorio no se puede vender, se tiene que salvaguardar, ¿no? Y se le otorga a los pueblos indígenas, se les reconoce su papel en la salvaguardia del territorio y en el hecho de que no se pueden mover del territorio, porque hay que saber que en Colombia hay muchos problemas de minería. Y entonces los territorios indígenas representan 30% del territorio nacional, pero dentro de esos territorios se esconden muchas minas. Minas, eso. Ana, usted hace referencia, dice, la sociedad Wayuu es particular, es una especie de matriarcado, pero al mismo tiempo hay una fuerte predominancia de lo que es la heterosexualidad, el patriarcado como tal, la dominancia de los hombres sobre las mujeres. Porque el matriarcado y la matrilinealidad no es la misma cosa. O sea, el matriarcado es como más bien una utopía que nunca ha existido en ninguna sociedad. El poder está a las mujeres. La matrilinealidad significa que la filiación pasa por las madres, lo que puede, otorgar a las madres, a las mujeres, un papel especial en la sociedad, pero el poder, la autoridad tradicional en la sociedad, casi siempre, no siempre, pero casi siempre es de un hombre de la familia. Y ese poder tiene una serie de consecuencias, por ejemplo, en lo que es la utilización de la división de la utilización de mercancías. Las mujeres tienen derecho simplemente a transportar, a comercializarlas, los hombres las recogen, las mujeres no tienen derecho a conducir automóviles, por ejemplo, entre otras cosas, según explica usted en su libro, ¿me equivoco? No es que no tienen, no es que no tienen derecho, no se hace ver una mujer que está conduciendo, pero o en ámbito familiar sí se pueden conducir. Pero la mayor parte del tiempo los conductores, los que transportan las mercancías, son los hombres. Bien. Decíamos, La Guajira es una región inhóspita, en cierta medida, es árida, por lo que usted describe en su libro. A partir de los años 70 hay un factor externo
que empezó a alterar la vida de la comunidad, que ha cambiado sustancialmente la vida de esa comunidad, y es la existencia, el desarrollo de la mina de carbón El Cerrejón, la mina más grande a cielo abierto hoy en día de América del Sur. ¿Qué es lo que cambió con el desarrollo de explotación de esta mina para la comunidad, para el pueblo wayuu? Pues ha cambiado muchas cosas porque la mina, los sitios donde se recorre el carbón está en el sur de la región. Entonces construyó una vía férrea que va hasta el norte. Y entonces, como ya para empezar, hay como toda esa red de este tren que va y que divide el territorio. También como hace una contaminación muy importante para todo el mundo. Y se ve en el tejido, las mujeres wayuu tejen mucho, y en el tejido se ve como todos los ¿cómo se llama? ¿Los telares? Los telares, se ve el polvo de carbón. Y entonces como las personas, y el desplazamiento también, porque claro, la mina quiere ir en un sitio y entonces se lo arregla para desplazar a la gente. Y justamente con esta constitución del 91, para desarrollar un proyecto sobre un territorio, toca hacer una consulta previa, que es también un derecho que reconoce las Naciones Unidas con el convenio 169 de la OIT. Entonces, esas empresas están en la obligación de hacer una consulta previa, de convocar a la gente del pueblo a ver si pueden o no, si están de acuerdo o no. Y muchas veces esta consulta previa se transforma en invitar a gente ajena. Para tratar de ganar el consenso, dijéramos, o para ganar la mayoría. Eso. Hay una cuestión que me interesó de su libro, que es la referencia a la presencia de fuerzas policíacas, militares, paramilitares, narcotraficantes. Háblenos de eso, porque se desarrollan mucho más, se potencian con la presencia de la mina, con la explotación de la mina. Se han desarrollado mucho más a partir de la explotación de la mina. O sea, las fuerzas paramilitares, las fuerzas de seguridad, el narcotráfico ha ido creciendo a la par que la mina se extiende. Es que antes de los años 70 el Estado colombiano no tenía una presencia muy fuerte en la región. Su presencia y no tenía como... O sea, la fuerza policial, no había mucha policía, pero con la mina hay esta obligación de proteger la mina. O sea, el Estado colombiano se compromete con los dirigentes de la mina a proteger la mina. Y entonces se observa a partir de los 80, sobre todo, de los 80 y más adelante, una militarización de la región. Al par de eso, también a partir de los años 90 se constituyen en Colombia las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia. Grupos paramilitares. El grupo paramilitar, sí, que reúne muchos grupos paramilitares. Y entonces desarrollan un bloque en el norte que incluye la Guajira. Y bueno, se va desarrollando y ellos lo que pretenden más bien es como controlar el territorio para poder tener acceso a los pistas que hay en toda la región para el narcotráfico, para el transporte, porque al final, o sea, la mina también se aprovecha hay muchos puertos naturales en el norte, muy norte de la región, en el desierto. De acuerdo. Entonces la mina se aprovecha de eso y también los paramilitares se aprovechan de esos puertos para mandar la cocaína. ¿Qué papel han jugado las mujeres en este escenario, en el desarrollo de este escenario que usted nos explica? Las mujeres wayuu, claro está. Las mujeres wayuu, es que hay que saber que en el pueblo wayuu hay muchos conflictos, o sea, hay guerras dentro de las familias que fue también atizadas, se dice en español, atizadas por los paramilitares. Entonces, cuando en los años 2000 se dan cuenta, el pueblo se da cuenta de que se están matando y que se están matando entre ellos, pero que el enemigo es el paramilitar de Colombia, y ya dicen, no, pues no vamos a poder sobrevivir a esta guerra porque los hombres se estaban matando dentro de las familias. Entonces las mujeres
desempeñan un papel de liderazgo, de ir a reclamar reparación al Estado, de ir a reclamar, decir, oye, aquí nos está tocando el conflicto armado y usted, el Estado, nos tienen que, o sea, nos deben unas reparaciones porque nos están atropellando nuestro territorio. Entonces, como los hombres también tiene que ver con la estructura social wayuu, ¿no? Que cuando hay una guerra, los hombres van a la guerra y las mujeres pueden moverse dentro del territorio de manera más o menos libre y también van a ser facilitadora. Sí. Porque pueden, o sea, tienen una libertad que al final los hombres no van a tener en tiempo de guerra. Entonces se aprovechan se apoyan. Se sirven de esa situación. Se sirven de esta situación para exigir reparación y exigir al Estado de hacer algo para que los paramilitares se vayan. Anna Schmidt, es a partir del año de la década del 2000, entiendo bien, que se desarrolla mucho más el trabajo de conciencia, de toma de conciencia de las mujeres wayuu, que va a desembocar finalmente en la creación de este colectivo. ¿Es un paso fundamental? El colectivo nace como en el 2006 o 2007. Y lo que pasa es que a partir de los años 2000, los paramilitares ya están y están bien en la región y empiezan a empoderarse de unos sitios del territorio, de partes del territorio. Eso, entonces el tiempo que se empoderan y el tiempo que la gente se dé cuenta, el tiempo que hagan masacres también en los 2003, 2004, 2005, y que la gente todavía, o sea, se dé cuenta, ¿no?, lo que está pasando. Ya estamos en el 2006-2007, cuando se conforma el colectivo de la Fuerza de Mujeres Wayuu. Este colectivo surge evidentemente en medio de contradicciones y de polémicas internas bastante fuertes. No hubo unanimidad, ciertamente, al interior del pueblo wayuu para la constitución, incluso entre las mujeres, para la constitución del colectivo. Ese colectivo fue liderado por una mujer que se llama Carmen Ramírez Boscán, que tiene su familia que fue muy atropellada por el conflicto armado, que fue como le mataron su abuelo en el 2003, creo en el 2004, en el 2003, le mataron así su abuelo que tenía unos 80 años porque era uno de los últimos caciques de la región. Ella convoca con otra líder, ellas convocan familias de víctimas y empiezan así a explicar un poco los derechos. Van en las Naciones Unidas a hacer hay unos programas de formación sobre el derecho de los pueblos indígenas. Entonces ella lo hace y vuelve y entonces empieza a transmitir también el conocimiento que aprendió en las Naciones Unidas. Después es un colectivo en el cual hay bastante es un colectivo, no es toda la sociedad wayuu, pero dentro de este colectivo hay una, ¿cómo se diría? Un bon entente, una comprensión. Una comprensión, sí, común, hasta que la gente no se meta en los asuntos de las comunidades de cada uno. O sea, no hay problema. Anna Schmidt, el tiempo se nos va muy rápidamente. Una última pregunta. Estamos por cumplir 5 años ya de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Desde entonces hasta la fecha han sido asesinados más de 1.200 dirigentes sociales, según Indepaz. Solo en este año van más de 121 asesinados. Algunos de ellos son indígenas. De manera muy breve, ¿qué representa esto para usted? Que mucha tristeza. Pero, yo la última vez que fui a Colombia era en el 2019, fui con una compañera de la Fuerza de Mujeres Wayuu a hacer una conferencia en la Universidad de Santa Marta y ella vino con un guardaespaldas porque recibían amenazas y todavía están recibiendo amenazas. Entonces la situación es bastante grave y todavía hay un problema de seguridad para los líderes sociales, para los líderes indígenas y las mujeres indígenas, claro. Pues con estas palabras estamos poniendo punto final a esta escala en París. No me queda sino agradecer a Anna Schmidt, autora del libro Sexe et Territoire en Colombie, Femmes autochtones, lutte au XXe siècle, publicado por Ediciones L'Harmattan, Sexo y Territorio en Colombia, Mujeres Autóctonas en el siglo XXI. Anna, gracias por haber venido con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y a ustedes les damos otra cita aquí la próxima semana en otra escala en París.